En Colombia hay un dicho cuando vemos a una persona que todo le sale bien y es, wow, esa persona sí que es de buenas. Pareciera que todo lo que hace o quiere hacer le sale bien y que su suerte está relacionada con circunstancias externas y no tiene nada que ver con lo que es o hace la persona. Es exclusivamente la suerte lo que ha permitido llegar a ser exitosa. Yo también estaba convencida que para ser de buenas era algo mágico y exterior y que no tenía nada que ver con lo que yo hiciera. Hasta que conocí a Libby y me enseñó que existe una fórmula para ser de buenas, la cual está relacionada con la capacidad interior que tenemos para apropiar herramientas que te permitan avanzar y aprovechar cada evento en tu vida como una señal y una oportunidad para avanzar. Libby, como verás, nos enseña que inclusive las circunstancias más duras y adversas son también momentos para el aprendizaje, para sobreponerse y para hacer realidad tus sueños. ¿Quieres saber cuál es la fórmula para ser de buenas? ¿Por qué las dificultades y quebrantos pueden ser señales para reenfocarnos? ¿Por qué tener claro tu propósito y trabajar en él es uno de los superpoderes para ser de buenas que nos comparte Libby? ¿Por qué es tan importante atreverte a lanzarte a la aventura y arriesgarte en la vida? ¿Por qué la vulnerabilidad, lejos de hacernos débiles, nos fortalece? ¿Por qué es tan importante aceptar fluir como eres? Y finalmente, ¿por qué la nobleza y el perdonar nos dan alas? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Libby Betancourt, quien nos va a compartir sus instrucciones para ser de buenas. Libby es la autora bestseller del libro Ganas y Canas, la fórmula para ser de buenas. Es una reconocida influencer en la comunidad de talento humano. Ocupó el primer puesto como HR Influencer de Colombia en el 2022 y el segundo puesto como Top HR Manager en Latinoamérica en el 2023. Hace parte de varios grupos destacados de mujeres, entre ellos IWF Colombia, Women in Connection y Mujeres en Juntas Directivas. Ha sido consultora, conferencista, emprendedora, mentora de emprendedores y ejecutiva de transformación organizacional en empresas de consumo masivo, petrolero y finanzas. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en negociación de conflictos de la Javeriana, coach ontológico de Newfield y Singularity 10, entre otros. Le apasiona abrazar, aprender, romper el statu quo, crear y compartir en familia. Es mamá de Isabela y esposa de Carlos C. Libby, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Ay, hola, mi Majo. Muy feliz. No sabes lo emocionada que estoy de estar aquí en este espacio que la verdad desde que empezaste a hacerlo ha sido muy significativo. Creo que haces una ola muy linda de optimismo, como nos gusta a las dos. Así es, así es. Yo estoy feliz. Oye, yo tengo que decir que me siento muy de buenas de ser amiga tuya, muy de buenas de que hayas aceptado grabar este episodio y de verdad, aunque es una amistad que no es de hace tantos años, yo diría que más o menos por pandemia, pero sí es una amistad del alma en este momento. Sí, mi Majo. Total. O sea,
Eso es cuando uno siente que se Así reencuentra. es, así es. Reencuentro de almas, Sí, reencuentro de total, almas. total, total. Y yo me siento muy, muy honrada, mi Majo, de estar acá. Gracias, gracias por invitar. Livi, empecemos por tu infancia. Cuéntame qué te marcó. Imagínate que yo nací en Medellín y a los 2 años mis papás se fueron a vivir a Cali y yo me crié en Cali. Yo tengo un hermano que yo le llevo 3 años y la verdad mi infancia fue muy, muy linda porque mis papás tenían unas dinámicas de conversación, de diálogo muy particulares que yo toda la vida pensé que era lo común, ¿no? Y que todo el mundo las tenía. Y la verdad fue que después descubrí con el tiempo que no eran así. Yo diría que hay un tema que a mí me marcó mucho y fue cuando mis papás hicieron el encuentro matrimonial. El encuentro matrimonial era un movimiento laico, pues de la Iglesia Católica. Mis papás, cuando yo estaba muy, muy chiquita, habían entrado en un proceso como distanciamiento súper fuerte entre ellos y como que ya nos habíamos acostumbrado, yo te estoy hablando que tenía 4 o 5 años, ¿no? A que no veías como esa conexión entre los dos y cuando ellos hicieron el encuentro matrimonial, todo cambió. Quiero decirte que fue descubrir el enamoramiento profundo de ellos dos y nosotros como testigos de esa unión. Qué lindo. Y ahí es donde yo digo que el de buenas y la ola de optimismo cuando te atrapa se vuelve un virus que no puedes parar. Entonces esto no era solo lo que estaba pasando entre ellos dos, sino lo que pasaba en nuestra familia, pero adicional lo que hizo que llegaran nuevas familias amigas que tenían papás e hijos y compartir toda esa esencia de conexión, de servicio, de amor, de diálogo, de conversaciones y un tema espiritual muy bonito. Yo creo que eso para nosotros, a mí, en la infancia, fue un hito muy importante. Y algo que me parece hermosísimo, Libby, es pues ver que estaban mal, ¿no? Se estaban distanciando, pero cómo se dan una segunda oportunidad y cómo si uno trabaja en algo, pues puede darle la vuelta y volverse a enamorar y después ser pues como todo un canal de conexión, de inspiración para muchas otras familias, ¿no? Mi Majo, es que eso fue lo más bonito, ¿sabes? Porque como ellos estuvieron en esta crisis, el encuentro matrimonial era un fin de semana donde se iba la pareja y tenían unas parejas encontradas que eran las que daban charlas y contaban como su experiencia. Y entonces mis papás se volvieron incluso pareja de equipo y todo porque ellos contaban lo que habían vivido y cómo habían vuelto a reconocerse, verse y descubrir que amar era una decisión y todo lo que había significado para ellos eso. Imagínate, entonces fue de verdad algo muy, muy bonito y como dices, una manera también de invitar a otras parejas, porque generalmente cuando tú te vas a un encuentro de pareja no es porque estés bien. Sí. Uno generalmente busca, ¿no? El encuentro matrimonial cuando no estás bien. Es más, voy a cumplir, imagínate, el martes 24 años de casada. Tú conoces a Carlos, que es mi churro, papacito divino. Adorado, adorado. No, es un ser, no, he sido muy de buenas. O sea, ese sí me gané la lotería, pero completa. Pero y parte de lo que nosotros nunca hemos ido a un encuentro matrimonial, pues porque como que obviamente sí hemos tenido crisis, ¿no? Pero no hemos ido a algo así. Generalmente uno lo hace cuando se va a casar. Así es. Pero como que después no es tan común. Exacto. Para mí, de verdad, haber encontrado a mis papás que cuando hicieron el encuentro matrimonial vivían solos, porque paisas, ¿no? Venirse de Medellín a Cali, con 2 hijos. Y esto fue además abrazar una comunidad que tenía sus mismos principios y valores. Y como te digo, eso fue también generar una ola muy linda de amor. Qué bonito. Bueno, eso da para todo otro episodio. Óyeme, y tú ya has mencionado el ser de buenas, de que tú eres muy de buenas. Todos queremos ser de buenas.
eso existe una fórmula para hacer de buenas, porque uno tiende a pensar que eso es algo como que cae del cielo, ¿no? Como, uy, qué de buena esa persona, ¿no? Cuéntanos, ¿existe una fórmula? Ahí, mi Majo, sabes que me parece súper esa pregunta porque precisamente yo creo que sí existe una fórmula, pero es contraria a la que de pronto los que nos están escuchando creerían, y es la fórmula es entender que ser de buenas no depende de la suerte, como decías ahorita, y de las circunstancias de afuera o que tú, mejor dicho, no sé, como me decían siempre a mí, no, es que usted nació parada, todo se le da. Yo lo que digo es que cuando tú descubres que el mayor poder es que cada caída es el mayor regalo que tú puedes tener en tu vida, todo cambia. Porque significa que todas las circunstancias, todas, por más duras que sean, tú las puedes ver desde otra perspectiva, encontrar el regalo por el cual llegaron a tu vida y hacer que tu vida sea lo que tú de verdad quieres que sea. Wow, me parece muy bonito ser capaz de darle la vuelta a cualquier situación. Y yo digo, y voy a hablar acá en primera persona de alguna manera, cuando muere Nicolás, que yo estaba joven y quedó viuda, pues que en ese momento pensaba que era el fin del mundo, he logrado darle la vuelta y resignificar lo que pasó para poder ver los regalos ocultos en eso, pero muchas veces nos cuesta trabajo ser capaces de efectivamente verlo con otra lupa, ¿no? ¿Cómo crees tú, y como para que empecemos a hablar ya en profundidad del tema, que puede uno efectivamente empezar a darle la vuelta a la situación que tal vez uno ve como adversa inicialmente para ser capaz de encontrar los regalos? Pero tú tienes toda la razón, Majo, que eso no es nada fácil. Incluso a mí me pasó que cuando yo era chiquita y con lo que te estaba contando, pues claramente después de que se da ese hito de mis papás, todo, la verdad, era perfecto. Yo tenía una familia amorosa, querendona. Yo consideraba que la vida de verdad era maravillosa y además yo creía, te quiero decir, hasta los 18 años, que sí, que yo era de buenas, pero no por mí, sino porque Diosito había sido divino y qué chévere, a mí me tocó. Pero mira que a mí me pasó que pues mi papá se murió después de, mejor dicho, mi papá era mi personaje favorito, era el ser más importante de mi vida, porque la manera además como él me enseñaba todos los días a ser una mejor persona era inspirador, era de esos líderes que uno quiere tener, pero además yo lo tenía como papá, entonces yo decía, no, es que yo sí soy muy de buenas. Imagínate que él se muere en el avión de Avianca que Pablo Escobar puso la bomba Bogotá-Cali, y cuando muere, pues claramente pasé de ser las más de buenas a que la gente me mirara con lástima, ¿no? Y decía, pero ¿cómo hace esta niña para sobrevivir? Y sí, durante 2 años yo estuve en un dolor muy profundo. Me viví el duelo como además dicen que uno se lo debe vivir, ¿no? No evitando lo que sentía, sino abrazándolo. Y después de esos 2 años, imagínate que yo estaba con una amiga mía en su casa y ella me dice, Libby, yo quiero que hagamos algo. Ella también había perdido a su papá, que a uno le pasa mucho, que terminas juntándote con las personas que han vivido como cosas parecidas, ¿no? Entonces, en esa conversación las dos, ella había hecho muchas cosas alrededor de ayudar a los niños que vivían en las calles y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? Y dijimos, listo, perfecto. En resumen y para hacerlo cortico, Majo, nosotros terminamos poniendo letreritos en la Universidad de los Andes donde estudiábamos, invitando a todos los estudiantes a que estuvieran reunidos en un sitio a una hora si querían hacer algo por el país. Y imagínate que pensamos donde vengan 10 o 20 va a ser maravilloso y llegaron cientos. Wow, increíble. Sí, fue una cosa impresionante, pero lo más bonito fue lo que pasó después, porque empezó esta fundación que se llamó A Sentir y ayudamos a muchísimos niños, pero ahí fue cuando yo tuve en ese momento la conciencia de lo que realmente me había enseñado mi papá. Y mi papá y mi mamá también no me habían enseñado que el de buenas estaba afuera. Mi papá y mi mamá me habían enseñado que el de buenas está conectado con el propósito por el cual tú viniste a esta vida. Y cuando tú logras que ese propósito se vuelva una realidad
y conecte además a los demás para hacer cambios trascendentales que hagan olas, tu vida se vuelve una vida de buenas a pesar de hechos trágicos. Y yo te digo algo que descubrí, mi Majo, y es mi papá, y puede sonar raro, se fue porque era el momento más importante que se fuera, porque yo dependía de él. Él tenía una luz tan brillante, que mi mamá, mi hermano y yo estábamos cobijados por esa luz. Cuando mi papá se va, que nos dejó todos estos poderes divinos, descubrimos que nosotros teníamos una luz y nos pudimos expandir alrededor de tener unas alas para conectar con ese propósito de cada uno y seguir con ese legado. Entonces yo sí creo que cada vez que a nosotros nos pasan circunstancias muy duras, en ese momento es muy difícil reconocerlas, y yo no creo que se trate de ahí mismo decir, bueno, no, ¿para qué me está pasando eso? Entonces ya no lo siento. No, tú tienes que entrar en ese proceso que es el duelo. Yo estuve con una tanatóloga a los 6 meses de la muerte de mi papá, se llamaba Dalia, y ella me decía, entrar en un duelo y hacer el proceso significa que tú entras en un bosque. Y cuando entras en el bosque hay muchos árboles y tú no puedes ver la luz. Pero lo importante es que sabes que más adelante, cuando pases el bosque, va a llegar. Y durante el tiempo que estás en ese bosque, y que yo sé que tú lo viviste con tu esposo, mi Majo, tú tienes tristeza, rabia, o sea, hay muchas emociones juntas y un día amaneces de un lado y del otro, pero es importante reconocerlas y vivirlas y transitarlas, porque después vas a ver la luz. Entonces yo sí creo que cuando tienes situaciones difíciles vas a descubrirlo, y lo más importante es que lo conectes con ese para qué, pero te tienes que dar el tiempo para vivirlo, porque es un despegarse, es un proceso de conciencia frente a eso que estás viviendo y que estás perdiendo, y por eso llega la tristeza. Importantísimo lo que dices de la importancia de vivir el duelo, ¿no? El duelo no se puede evadir, ¿no? El duelo hay que, como dices tú, y me parece una visión muy linda, de meterse a un bosque oscuro y frío y que no ves la luz, en donde te desgarra, ¿no? La tristeza y sentirlo, y siento que lo primero es permitir a las personas que están sintiendo un duelo que lo sientan, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero bueno, pero ya, pero tienes que estar contento, que tienes que estar feliz, y uno, pero no son... O se ocupan, Sí, ¿no? sí. No, entonces se ponen a trabajar y entonces 24 horas solo para olvidar. No, tienes que aceptar que eso pasó. Así es. Pero entonces cuando decías lo de la fórmula para ser de buenas, es encontrar que cada cosa es un regalo, pero también te tienes que dar tu tiempo para descubrirlo. Tú hablas que tienes 8 regalos que hacen parte de tu fórmula mágica para ser de buenas. Empecemos porque el número 8. Bueno, incluso me parece increíble porque yo sé que este episodio hoy lo estamos grabando y no. El 888. Qué regalo tan lindo. Nada es gratis, ¿no, mi mamá? Nada, está bien. Nos demoramos en poner la fecha, pero mágicamente sucedió En el 8. En el 8. En el 8. O sea, hoy es 8 de agosto, que es el mes 8, y que si además sumas los números, El 2024 da 8. Y yo sí creo que el 8, como hablábamos esta mañana en nuestro curso de milagros, cuando Juanis lo ponía, el 8 es todo un símbolo porque significa abundancia, pero y cuando tú volteas el número y lo pones en horizontal, pues es el número del infinito. Entonces, y además también es la conexión de dos mundos, ¿no? O sea, cuando tú conectas el símbolo del infinito, tú estás uniendo dos círculos. Entonces, sí tiene un significado muy fuerte los 8 superpoderes, y hay una anécdota muy chistosa. Imagínate que mi cédula es 66 822 888. ¡Wow! Mejor dicho, tienes el 8 por todas partes. Y el 8 de verdad, yo sí siento que es un número de mucho poder, y invito a que la gente investigue un poquito. La numerología también tiene que ver con muchas cosas que Dios nos ha puesto y que a veces uno no conecta, ¿no?
Pero yo sí creo que los 8 superpoderes tienen que ver con esta mentalidad de abundancia que hace lo que amamos las dos, mi Majo, y Sí, es la pronoia. sí, de acuerdo. Los que no han oído eso, pues es lo contrario a la paranoia. Entonces, los que viven en paranoia son las personas que creen que todo lo que pasa en la vida está en contra de ellos y por eso tienen que estar defendiéndose y viven con mucho miedo. Cuando tú vives en pronoia, para mí es conectar el 8 y el infinito en su máxima versión. ¿Qué significa? Que todo lo que te pasa, incluso lo difícil como hablábamos ahorita, y todas las circunstancias están sumadas porque el universo está a tu favor. Y de ahí viene el de buenas. Una pregunta, ¿tú llegaste primero al 8, al número del infinito, la abundancia, y después encontraste tus 8 o empezaste a darte cuenta de estos superpoderes y de pronto sumaste y dijiste, uy, son 8? ¿Cómo fue el orden? No, la verdad fue paralelo. Okay. O sea, para mí el 8 siempre ha tenido un significado muy fuerte y cuando ya, pues en esta historia donde yo descubro o vuelvo a recordar todo lo que mi papá me había enseñado y empecé a identificar estos superpoderes, encontré que, o sea, hice la conexión de los 8 superpoderes y el poder que ha tenido en la vida el número 8 y todo lo que significa la pronoia y el ser de buenas en la vida. Pero no fue algo lineal, no, fue circular. Algo que hay ahí detrás y que ahorita lo vamos a ahondar es necesario trabajarlo, ¿no? Soy yo la que elijo lograr trascender y resignificar una situación difícil y encontrar el propósito, pero yo tengo que hacer la tarea, ¿no? De alguna manera siento que es un mensaje que es importante, que no es algo, como dijiste, de buenas o que llega al cielo, sino que yo debo elegir, quiero elegir empezar a ser de buenas, quiero elegir empezar a transformar mi vida. Totalmente, mi Majo. Es que es muy chistoso porque realmente la invitación es a resignificar qué significa ser de buenas, que no es sobre lo que te pasa afuera, sino con la potestad que tienes tú para decidir que sea así. O sea, en la mano de cada uno de nosotros está ser de buenas. Wow, me parece poderosísimo realmente estar a cargo de tu vida, porque ahí es cuando tú empiezas a decir, ok, estas fueron las cartas que me entregaron, ¿no? Y con estas cartas, pues yo voy a sacar el mejor provecho posible. Y además, mira que yo estoy convencida que cada uno de nosotros nos entregan esas cartas, como tú dices, y cada carta tiene un sentido. Entonces, antes de ponerse a pelear de por qué me llegó esa carta, lo que nosotros tenemos que hacer es, púchale, claro, ¿cuál es el sentido de cada carta que nos dieron para esta vida? Empecemos con tu primer superpoder, que ya lo mencionaste, que es el tema del propósito. Sé que hay mucha gente que dice, uy, hay que tener un propósito y la gente se angustia, yo no he encontrado mi propósito. Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso para encontrar tu propósito y en qué medida te diste cuenta y dijiste, sí, esto sé que es mi propósito. Lo primero es que como yo soy tan de buenas... Ay, divina. Ay, divina. O sea, la primera vez que yo hice un ejercicio de propósito tenía 11 años, mi Majo. Wow, mejor dicho, para mí esto es algo muy reciente. Entonces, qué privilegio desde los 11 años haber tenido esa oportunidad. Sí. Sí, sí. Y mucho de lo que mis papás hacían, pues tenía que ver con eso. Pero además lo que también he encontrado, y te lo digo desde cada década, haciendo y conectándome con el propósito, es que el propósito no es uno solo. El propósito se va transformando, ¿sabes? Porque a veces yo creo que la gente, como ahorita, como tú decías, se ha vuelto como un poco el tema de conversación. Entonces es algo así como, no, yo descubro para qué es que vine y entonces me conecto y ya. Yo creo que nosotros mismos en nuestro aprendizaje vamos evolucionando. Entonces, obviamente, cuando yo hice mi primer ejercicio de propósito a los 11 años, yo tenía claro que mi propósito era servir. Cuando a los 20 años lo hice, encontré que el servicio tenía que estar conectado con el amor. A los 30 años encontré que no solo debía conectar el servir y el amor, sino que tenía que estar conectado con el hacer para poder, digamos que, invitar a más personas a esa ola de servicio y de amor. A los 40, entonces encontré que ya no solo era servir, amor y hacer, sino que
había un componente muy importante de sentido conmigo, ¿sí? Porque me había ido tanto a trabajar hacia afuera que me había perdido un poquito yo. Y ahora en los 50 he encontrado que mira que no es que yo haya borrado lo que desde los 11 años encontré, pero cada momento y cada aprendizaje te va complementando y encaminando y resignificando ese propósito. Hoy en día, para mí, lo más importante es conectar corazones al servicio del amor para que la vulnerabilidad que todos tenemos encontremos esa fortaleza que significa y conectarnos con el propósito. Entonces yo, al decirte esto, ¿qué significa? Que en el aquí y el ahora una de las cosas que he descubierto es que para las personas, en la mayoría, la vulnerabilidad significa debilidad y eso hace que no se abracen como son. Y hoy en día yo creo que una de las cosas más importantes, y de pronto un poco los 8 superpoderes tienen que ver con eso, es cómo yo me abrazo completa y entiendo que todas las vulnerabilidades que tengo son fortalezas y que se conectan desde la unidad y el amor. Y parece que estuviéramos hablando del curso de milagros, ¿no, mi Majo? Sí. Hay un tema que acabas de mencionar, que hace poco lo hablamos justamente en el curso de milagros y que me parece hermosísimo, y es el mensaje de abrazarnos al 100%. Yo inclusive contaba de cómo en una meditación que hice un día, una vez que fui a Shasta, llegué a una montaña mágica y quería dejar como las partes mías que no me gustaban, y un poco en la meditación la imagen que me llegaba era como la del yin y el yang, y que tenía que aceptarme todo, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, y esta soy yo y no me tengo que aceptar. Qué rico poder aceptar esas vulnerabilidades, esas cosas que tal vez no amo tanto, y es a partir de ahí y de ese amor propio a como soy. Esa soy yo, y a partir de ahí poder empezar a entregarle al mundo, ¿no? Sí, de acuerdo. Además que en la medida en que tú te abrazas completo o completa, también tienes la capacidad de abrazar a los demás igual, ¿no? Entonces a veces cuando somos tan exigentes con nosotros mismos, también lo hacemos con los otros. Y todos estamos en una aventura de aprendizaje. Y aquí no podemos ninguno decir ya lo sabemos todo, porque yo creo que cuando eso sea real, pues ahí es cuando partimos, ¿no? Porque ya es nuestra hora. Simplemente para atarlo con lo de empezamos, que fue el tema del propósito. Cuéntanos un poquito tú cómo sientes que ese es tu propósito, porque nos has narrado de una forma hermosísima tu propósito, pero eso es algo que tú sientes en el corazón, eso es algo que vibra dentro de ti para esas personas que están buscando su propósito, como poderles contar un poquito eso para que entiendan mejor cómo pueden encontrar su propósito. Mira, precisamente en el libro de Ganas y Canas, yo doy unos ejercicios alrededor del propósito. Y para mí hay un elemento muy importante en esa búsqueda, y es poder hacer tu línea de vida e identificar tus caídas y tus subidas, porque uno en la vida siempre tiene como momentos sublimes y momentos muy duros. Y yo creo que una manera de reconocer tu propósito es identificar cuáles han sido esos momentos sublimes, pero también cuáles han sido esos momentos difíciles, porque tú comienzas a encontrar un patrón de un para qué que te termina conectando con esa trascendencia de ese propósito que para ti es súper importante. Una invitación que yo hago precisamente en el libro como primer elemento es: identifica cuáles son esas caídas que has tenido y esos quiebres o desasosiegos en tu camino que han significado en tu vida. Porque a veces son señales, Majo, generalmente son señales que te está dando la vida para reenfocar eso que perdiste y te olvidaste por estar en el día a día, y pues más hoy que vivimos pues bastante, ¿no? Corriendo en 20 cosas a la vez. Y yo creo que las señales, que también lo hemos trabajado nosotros en LEAD, son alertas que nos ponen. Entonces, cuando queremos conectar el propósito, primera clave: identifica cuáles son esas señales, esos quiebres, esas caídas
que has tenido en la vida y el para qué. Me queda mucho más claro, me parece espectacular el tema de estar atento a las señales y que a lo mejor, por ejemplo, te echan de un trabajo, pues es una señal de que, oiga, tal vez esto es lo que yo no quiero hacer, pero yo sigo insistiendo y entonces estar atento a las señales. Entonces, mi Majo, como tú sabes, pues yo soy de talento humano y una de las decisiones más difíciles que tomamos los que tenemos ese rol en las organizaciones es acompañar los procesos de retiro. Y una de las cosas que yo he aprendido es que, mira, yo te podría decir que el 95% de las personas que durante estos más de 30 años ejerciendo este rol y que he tenido que tomarlo muchas veces, el 95% de las personas, el que se vayan de una organización termina siendo el mejor regalo. Porque a veces nosotros no nos atrevemos a tomar esas decisiones y son las organizaciones las que lo toman por nosotros. Y después descubrimos 20 oportunidades y por eso es que le dicen a uno, no, es que cuando se cierra una puerta se abren 1000. Yo creo en eso y lo he visto de manera específica, de verdad, en lo que he vivido durante mi experiencia laboral. Bueno, vamos con el segundo superpoder que además me fascina y además no hay mucha gente que habla de él y es la aventura. Cuéntanos por qué es tan importante el superpoder de la aventura para poder ser de buenas. Precisamente una cosa es cuando tú conectas ese sentido y el para qué y qué es lo que te mueve en tu vida. Y la aventura es precisamente la capacidad de atreverte a explorar mundos desconocidos que están movidos precisamente por ese propósito que definiste. Entonces a veces la gente logra llegar al propósito, mi Majo, pero no se atreve. Wow, qué bonito. Porque quiere tener todo controlado. Yo hablo de la importancia del coraje, que obviamente hay que tener coraje para atreverse y qué importante lo que dices de efectivamente, claro, tú puedes soñar, querer hacer algo, pero si no te atreves y no te lanzas a la aventura, pues jamás vas a saber si lo vas a lograr o no. Y mira que ahí hay una historia que yo cuento en el libro y que también tiene que ver porque mira que estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de ese coraje para atreverse, ¿no? Para quitar el miedo y lanzarse. Y hay una cosa que es muy importante en la aventura y es la capacidad que tenemos de fluir y de darnos el permiso de tener la libertad para ser nosotros mismos. Entonces yo creo que para tú conectar la aventura tiene que haber una esencia de aceptar, fluir como eres, ¿no? Y yo cuento una historia muy chistosa cuando éramos chiquitos. Imagínate que mi hermano estaba bebé y yo, no sé, tenía 3, 4 años. Y mis papás contrataron a un fotógrafo para que nos hiciera las típicas fotos divinas y entonces el fotógrafo llevó un conejito y tenía la zanahoria y entonces la idea era la foto 1, la 2, la 3 y la 4. Y el señor estaba súper desesperado, pues porque nosotros, pues chiquitos bebés, pues nos desordenábamos, no le hacíamos caso. Y yo recuerdo, chiquita, que mis papás, pues lo lógico es que los papás se pongan bravos, te regañen, te digan, pero a ver, ¿cómo es posible? Te quedas ¡Quieto! Sí. No, todo lo contrario. Mis papás eran toteados de la risa. Atacados de la risa. Y le decían al fotógrafo, no, es que tómelos así. Relájese, disfrute. Y vaya, sí, en el movimiento de los niños, no importa, esas son las mejores fotos. Y yo me acuerdo, chiquita, mirando al fotógrafo, totalmente despelucado, con la cara roja. O sea, el hombre decía, ¿qué es este despelote? Pero es que eso fue lo que yo aprendí, mi Majo. Yo desde chiquita, en el poder de la aventura, no era solo que viajábamos, no, es que era el disfrute de la no compostura. ¿Me entiendes? O sea, a mí me enseñaron a no estar. ¡Ay, qué delicia! O sea, me fascina eso que estás diciendo de aceptar, fluir como eres. Y yo te tengo que decir que a mí toda la vida ese cambio, arréglese, compórtese, esté bien, ¿no? Usted se tiene que arreglar para estar acá.
Y en el tema que yo he compartido de mis rizos, que solo hasta ahora voy a cumplir año y medio dejándome mis rizos, me parece increíble lo profundo que una cosa tan superficial como dejarse unos rizos, pero es aceptar fluir como eres. Soy de pelo rizado y soy un poco despeinada y ajá, y eso soy yo. Pero sabes que tú también me enseñaste eso, porque yo te estoy contando todo esto y yo toda la vida fue pilicrespa y todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero imagínate que cuando yo entré a trabajar en Ecopetrol, que fue mi primer empleador, a mí me dijeron que pues eso no era muy ordenado y que tenía que secarme el pelo. Y yo empecé a secarme el pelo y como que asocié, ¿no? Que parte de, digamos, del papel que tenía que hacer era secarme el pelo. Cuando comienzo a escribir el libro de Ganas y Canas, Majo, fue volverme a acordar de toda mi infancia, de todo el poder que me habían dado, de todo lo que he sido yo, porque además yo sí he sido bastante desparpajada y no muy convencional, como alguien en el grupo me decía hace como 3 semanas que yo era una outlier. El grupo Bolívar. Eres auténtica, auténtica tú. Pero yo había dejado de tener mi pelo crespo. Y cuando tú comenzaste a hacer eso, yo empecé en un proceso, la escritura, o sea, el escribir el libro, y yo llevo este año crespa. ¡Ay! Y también siento que ¡qué delicia! Es lo máximo. Entonces, acéptense tal cual como son y fluyan como son para ser de buenas. Eso es parte de uno de los superpoderes de la aventura para ser de buenas. Óyeme, bueno, tu tercer superpoder es uno que me fascina, que es el optimismo. Y en tu libro dices, tienes en tus manos una llave mágica que ayuda a que encuentres en cada situación un mensaje secreto que te muestra por dónde es el camino. ¿Cómo hacemos para acceder a esa llave mágica? Bueno, hay una cosa que a mí me parece fundamental y es que el optimismo tiene una relación directa, Majo, con la confianza en ti mismo y con la confianza en los demás. Es muy difícil que tú actives esa llave si no trabajas en confiar, ¿sabes? Porque el optimismo lo que hace es convertir todos los eventos desafortunados en afortunados. Pero para que tú puedas hacer esa vuelta, tienes que tener un halo de mirar cada situación que te pasa y cada persona que se conecta en tu camino, cada cosa que se da alrededor de tu país, de tu comunidad y de la humanidad con colores distintos. Hay un tema que últimamente este año yo he fregado mucho, yo no sé si tú has visto estas nuevas gafas que se inventaron para que las personas que no pueden ver todos los colores y que solo ven los daltónicos No, no las he visto. puedan ver. ¿No las has visto? Imagínate que hay unas gafas que desarrollaron y hace que esas personas que no podían ver todos los colores se pongan las gafas y los vean. Yo tengo un video que para mí es muy impactante porque estas personas que nunca han visto todos los colores se ponen esas gafas y, por ejemplo, hay un señor, di tú, de unos 35, 40 años que está mirando el atardecer. Y cuando ve el atardecer, que nunca lo había visto, con todos los colores, dice, ¿y ustedes tienen el placer de ver esto todos los días? Wow, ¿No? qué bonito. Y te lo digo es porque para mí la llave que conecta tiene que ver con que tú te permitas apropiarte de colores distintos para ver las cosas. Entonces, todo lo que te pasa, vuelve y juega, tiene que ver con si tú lo vuelves una fortuna o una desdicha. Y además eso se contagia, o sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos las dos? Tenemos que generar una ola de optimismo, tenemos que hacer, porque claro, el optimismo tiene que ver con emociones gratificantes, desde la gratitud, desde un observador distinto, y eso se contagia, pero tiene que ser una decisión. Así como yo te decía que mis papás me enseñaron lo de amar es una decisión, yo creo que el optimismo también es una decisión. Obviamente, a mí me ha pasado, Majo, y no sé si a ti, que las dos en eso nos conectamos mucho. Y hay gente que me dice, ay, no, pero es que
ya te pasas y eres demasiado ingenua y esperas del mundo las cosas más lindas y confías en todo el mundo y todo te parece maravilloso y ese es un optimismo tóxico. Y yo sí creo que cuando tú vuelves el optimismo una máscara se puede volver tóxico. Pero es que el optimismo no es decir que todo lo que está pasando es maravilloso. El optimismo es que eso que te pasa tú lo puedas convertir en algo afortunado, que es una diferencia. Y yo creo que todos tenemos el poder para eso. Y estamos viendo exactamente lo mismo. Por eso, no sé, cuando dicen es que usted ve el vaso medio lleno o medio vacío. Obviamente, cada uno está viendo lo que es, pero es que yo tengo la opción de volverlo afortunado y decir que está medio lleno. Esas gafas que tú estabas mencionando para los daltónicos es poderme poner esas gafas y ver las gafas del medio lleno y no del medio vacío, ¿no? Es dónde pongo el foco, en dónde focalizo mi atención. Exactamente. Y acuérdate que una de las cosas que hemos aprendido es que finalmente lo que te pasa en la vida depende de los pensamientos. Y si los pensamientos que yo tengo siempre son de escasez y de ver lo malo, pues claramente eso es lo que está haciendo tu vida. Pero si tú tienes la capacidad de que tus pensamientos estén conectados, al contrario, de todo lo positivo y bueno, pues se vuelve la ola. Y también hablamos mucho, Majo, y yo creo que hay personas tóxicas y personas, ¿no? Que son vitamina, como dice, María me estapé, claro. o sea, el optimismo tiene mucho que ver con eso. Y es una ola, por eso ese yo creo que es uno de los virus que tenemos que contagiar a toda la humanidad. No vamos a alcanzar a ver los 8 superpoderes, para eso está el libro Ganas y Canas de Libby, que es maravilloso, pero alcancemos a ver unos pocos más. Ya habíamos hablado un poco de la vulnerabilidad como superpoder y tú de alguna manera lo mencionaste, como personas piensan que mostrar su vulnerabilidad no es un poder sino es una debilidad. Entonces, ¿en qué medida? Y no sé si me puedes dar un ejemplo tuyo concreto de algo que haya pasado en tu vida que al mostrarte vulnerable finalmente se convierte en un superpoder y no es una debilidad. Uy, yo diría que el principal, ¿sabes qué es? Porque yo toda la vida pensé que yo era la maestra campeona de la vulnerabilidad y era reconocida como una líder excepcional en eso. Pero cuando nació mi hija, mi Majo, yo descubrí que todo eso era carreta. Mi hija Isabela Gómez Betancourt, que es el regalo más lindo que he tenido en la vida, cuando tenía 7 años, nos dijeron a mi esposo y a mí que estaba dentro del espectro del autismo y que tenía Asperger. Y en ese momento mi vida realmente se partió en dos. Vuelve y juega. Tuve cuestionamientos fuertes de por qué a mí me había pasado eso y qué significaba. Tenía muchísimos miedos frente a que eso la estigmatizara y no la dejara ser. Y obviamente yo sentía que, o sea, fue muy duro para mí, yo no podía dormir, Majo, pero además, ¿sabes qué era lo más impresionante? Para mí lo más importante en ese momento era que nadie supiera que mi hija tenía Asperger. Y lo pensaba sobre todo porque decía, es que si la gente sabe eso, la va a comenzar a tratar diferente y ella no va a poder ser ella y no va a poder desarrollarse con todo su potencial. Y entonces ahí es donde te digo que la vulnerabilidad es la mayor fortaleza, porque solo en el momento en que comprendí, después me tocó meterme en un proceso con una psicóloga y a los 14 años yo le dije a mi hija que tenía Asperger y desde los 7, ¿no? Ya sabíamos. Y el día que le dije, fue muy impresionante porque yo tenía mucho miedo y lo que pasó con ella fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Ella me dijo, mamá, gracias, ahora ya entiendo. Pensaba que había algo mal en mí y yo ahora me doy cuenta que es que yo tengo unas características distintas y que no es que yo esté dañada ni rota, imagínate. No, qué historia tan linda, Libby, mil gracias por compartir y qué importante
haber sido capaz de contarle, sí, la verdad, es un tema médico, es un tema, no es que estés dañada, sino es una característica. Miren, y a partir de ahí, mi Majo, mi hija empezó a florecer de manera exponencial. Descubrió que el arte era la manera más linda de poder expresarse y ser ella en el mundo. Y hoy, como tú sabes, pues el 22 de agosto nos vamos a acompañarla porque empieza a estudiar arte en la Universidad de Chicago, además en el programa de honores. Y ella está siendo ella y está explorando todo su potencial. Y cuando tú quitas las máscaras que tienes, no solo tuyas, sino de las personas que amas, uy, yo no puedo describirte esa libertad, lo que significa. No, me parece hermosísimo el tema de quitarse las máscaras y ser auténtico y ser, ¿no? Y aceptar con todo a tu hija, que es un ser absolutamente maravilloso. Yo ahorita que la conozco ya florecida, qué bonito darle esa liviandad y libertad de ser quien es y de explorar. Y fíjate que ha encontrado su pasión y en lo que es absolutamente maravillosa, pero fue a partir de la vulnerabilidad y poder hablar las cosas como eran y contarle, sí, algo que inicialmente fue muy duro para ti. Y hoy en día, Majo, yo le doy gracias a Dios infinitas porque me dio el mejor regalo de mi vida. Por eso te digo, puede que en un momento para mí eso hubiera sido un momento desafortunado. Hoy es el mejor momento y el más afortunado y por eso me declaro súper de buenas. Tan divina, me fascina. Otro de los superpoderes, el último, antes de hacer el cierre que quisiera que hablaras, es la nobleza. Cuéntame por qué es importante la nobleza como superpoder para ser de buenas. Es que imagínate que, y mira que todo está conectado, o sea, finalmente la nobleza es la que te permite conectarte contigo y con el otro desde el perdón. Y entonces yo a veces oigo a las personas que dicen, es que yo perdono, pero no olvido, ¿no? Yo he sido muy de buenas y te he de confesar, Majo, porque desde chiquita mi papá era una persona, y yo aprendí eso, que se le olvidaba las cosas que le pasaban. Cuando digo se le olvidaban es que a veces las personas no actúan como tú esperas y las expectativas que tú tienes y de lo que consideras que es justo. Y eso hace que te resientas, ¿no? Y que comiences a acumular. Y ahí es donde yo digo que el perdón no se activa. Y entonces cuando tú dices yo no olvido, pues es que no has activado el perdón, porque es que cuando uno lo activa, y por eso yo siempre lo pongo y lo simbolizo con unas alas, porque cuando tú activas la nobleza es como si te salieran alas, porque es la capacidad que tú tienes de decirle al orgullo y al ego, oye, ¿sabes qué? Aquí no tienes cabida, chao. Todos podemos equivocarnos, todos podemos y tenemos la capacidad para volver a empezar con esa persona hermosa con la que estás construyendo. Yo cuento una anécdota que para mí fue muy linda y es que cuando yo estaba chiquita, Majo, yo tenía una mejor amiga en el segundo grado, o sea, yo tenía 7, 8 años y nos peleamos, pero nos peleamos horrible, o sea, horrible, horrible y ella además ejerció un poder donde todas mis amigas se pusieron en contra mía. Y yo entonces me monté en la ruta del bus yendo a mi casa y tú no sabes la rabia y entonces cómo es uno, ¿no? Entonces yo me acordaba de cada cosa que había hecho y yo, uy, no, es que es horrible. Y yo todo el tiempo estaba en ese trayecto imaginándome que iba a llegar a mi casa y que cuando llegara mi papá yo le iba a contar y que él me iba a decir qué era lo que yo iba a hacer porque es que yo no me iba a dejar, ¿sí? Y aliménteme de esa rabia y de además de la justificación de por qué yo merecía estar muy, muy brava, ¿sí? Bueno, entonces, cuando llega mi papá, yo llego con esta, ¿no? Y, sí, desesperada. Y mi papá me dice, no, ven, mi amor, no se te olvide quién es Ana María. Acuérdate del alma de ella y que es tu amiga. Puede que haya pasado esto, pero tienes la oportunidad de conectarte desde tu nobleza y volver a empezar. ¡Ah, qué hermoso! Y yo me acuerdo que cuando me dijo eso, yo, ¡ah!
Oye, y entonces, claro, pero de todas maneras te confieso, Majo, que yo llegué al colegio muerta del susto, ¿no? Pues por todo lo que había pasado y lo que me había dicho mi papá y yo toda confundida. Y cuando la veo, me acordé y te juro, activé las alas y le dije, oye, yo no pude dormir en toda la noche. ¿Y ella qué hizo? Me dijo, yo tampoco. ¡Ay, divina! No, en vez de que se hubiera vuelto un círculo vicioso de rabia y odio y entonces, no, a ver quién es el que más tiene la razón. No, y porque siempre mira que el tema de la rabia y el ego que te domina hace que tú te justifiques y cada vez y además lo Claro, yo peor, tengo la ¿no? Y razón. buscas aliados que también te refuercen que tienes toda la razón. Claro, la razón. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme es, ¿qué prefiero, no? ¿Tener la razón o desde el amor, pues desplegar las alas, como dices tú, y desplegar la nobleza y poder hacer un acto que se convierte en un círculo virtuoso de perdón, de amor, ¿no? Y de ser de buenas. Mira, mi Majo, tú acabas de decir algo que también creo muchísimo y es, ¿para qué te sirve tener la razón? Esa es una pregunta para mí, que bueno, estoy furiosa o algo, es, bueno, ok, ¿qué prefieres? Y eso me pasó a mí en una situación con mis hijos y una persona, y finalmente yo dije, yo prefiero el amor, yo prefiero el perdón y no tener la razón, pues porque todos que queremos tener la razón, pues ahí ese es un mundo lleno de rabia, de odio y de vivir desde el ego, que jartera. De acuerdo, total. Hay un tema que tratas en el libro y voy a dejar los otros superpoderes para que se lo lean en ganas y ganas, pero hay un tema que me gustaría que hablaras un poquito, es el tema de la intuición que tú hablas en el libro. ¿Qué tan importante es la intuición para ser de buenas? Uy, yo creo que la intuición es un elemento súper importante, porque mira que la intuición, pues desde lo que yo he vivido, tiene que ver con cuando tú te conectas con tu voz interior, la voz interior todo el tiempo te habla y nosotros estamos muchas veces buscando las respuestas afuera cuando están adentro. Yo creo firmemente que la intuición es esa voz interior que te permite ver lo que de pronto no es visible con los ojos, pero sí con el alma. Y te mueve cuando tú dejas que esa vocecita te hable y la sigas, comienzan a pasar diosidencias todo el tiempo que hacen que seas de buenas. ¿Cómo hacer para escuchar mejor esa vocecita que te habla? Yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con los juicios y esa libertad que te dan el conectarte contigo y trabajar tu armonía. Yo creo que es difícil que la intuición te toque profundamente si no trabajas esa armonía de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tus emociones. Y yo creo que para mí ha sido súper importante la meditación y los silencios. Yo soy súper acelerada, hablo demasiado. Nos parecemos muchísimo. Pues para mí es todo un esfuerzo parar, pero cada vez más encuentro que el valor de parar diariamente y darte un respiro hace que el ruido que tienes, ¿no? Esas vocecitas por todos lados se acallen y tu voz interior pueda salir. Entonces yo diría, para mí, por ejemplo, hay un tema de escribir. Cuando tú escribes, conectas muchísimo esa voz interior y una música relajante que te permita estar en tu silencio. Y el silencio pues es el mayor maestro de esa armonía para encontrarte con tu mejor amigo y hacer que las cosas pasen. Qué bonito. Así como dices tú, encontrarte con tu mejor amigo. Y qué importante tratarnos como nuestros mejores amigos y no como un enemigo. Sí, total. Y además no hacerte juicios, ¿no? Porque es que mira que la intuición precisamente tiene la capacidad de mostrarte cosas que de manera común no se van a ver. Entonces a veces te las muestra y uno es como, no, pero ¿cómo así? Eso no. Y lo desechas. No, bienvenido todo, que para eso está. Libby, ¿qué es para ti florecer como mujer? Uy, pues es que ni que estuviera mandado a hacer. Yo creo que precisamente florecer como mujer es cuando tienes la capacidad de abrazarte
desde esa voz interior maravillosa, donde conectas tu amor con el amor de los demás y generas la inspiración para que el mundo que está a tu alrededor sea lo que tú sueñes. ¿Y cuáles son tus instrucciones para poder florecer? Bueno, pues adicional a que claramente están los 8 superpoderes, que para mí son realmente muy importantes. Yo creo que hay una cosa que complementa esos 8 superpoderes y que tiene que ver con la coherencia. Y por eso el último superpoder que yo hablo en el libro, Mi Majo, es la armonía. Y la armonía no es un sitio al que llegas, es un camino que recorres. Y yo creo que florecer y las instrucciones tienen que ver con disfrutarse el camino que recorremos en nuestra vulnerabilidad para cada vez crecer y estar al servicio del propósito y de los demás. Pero siempre sin olvidar que es muy importante conectarte contigo mismo y que vas a estar en incoherencia muchísimas veces. Pero esto es como, no sé, esos caminos que tú subes y bajas, pero siempre estás subiendo, ¿sí? De pronto retrocedes un poquito, pero vas creciendo y creciendo. Y yo creo que cuando yo entendí que la armonía no era un estado ideal, sino que era un camino que se vive todos los días, ahí pude comprender el no juzgarme por estar todos los días aprendiendo y cayéndome siempre. No, me parece algo muy bonito y no es un lugar al que uno va a llegar, ¿no? Ok, allá voy a lograr la armonía perfecta, sino que es un camino y hay distintos balances. Y lo otro que me gusta mucho es el tema de disfrutar el proceso, ¿no? Porque si se nos olvida el disfrute, pues entonces no vale la pena vivir. Sí, mira, Majo, yo, pues no sé, para mí el tema del disfrute es sinónimo de vivir. No importa lo que tú estés haciendo, siendo o en donde estés. Lo más importante es que te lo disfrutes. Y cada persona tiene diferentes maneras de disfrutar, ¿no? Pero yo sí creo que cuando el propósito se pierde es precisamente cuando no te lo estás disfrutando. Y una de las señales de que se perdió es cuando uno siente que es un esfuerzo y que le toca. Por eso yo digo, Majo, yo trabajo en Seguros Bolívar como líder de talento humano y yo me siento en Disneyland. ¿Y qué hace uno en Disneylandia? Pues uno se vaya a disfrutar o no, la goza, se mete en las montañas rusas, sube, baja. Eso es lo que yo hago todos los días y me lo disfruto plenamente y me siento más de buenas. Y tienes unos resultados extraordinarios. Claro, porque cuando te lo estás disfrutando es inevitable. Tú estás empezando un proyecto que me parece absolutamente maravilloso para que nos hables 2 minuticos de él, que se llama Ganas y Canas, que además así se llama tu libro. Cuéntanos un poquitico de tu proyecto. Bueno, entonces primero quiero invitarlos a que compren el libro Ganas y Canas, la fórmula para ser de buenas, que está en todas las librerías a partir de la próxima semana. Y también que sintonicen el podcast Ganas y Canas, que está en Spotify y en YouTube, donde tenemos conversaciones súper poderosas alrededor de este proyecto, que ¿cuál es? Majo, este es algo que yo viví. Yo monté una empresa con mi mejor amigo en la universidad en el 2007 y nos fue muy bien. Y uno de los secretos que tuvimos es que nosotros nos unimos con un canoso que tenía una reputación wow en el mundo de talento humano y que además era el que traía las representaciones más importantes a nivel mundial de temas de talento humano. Y para nosotros fue muy importante hacer la sociedad con él. Y él no invirtió plata, invirtió su capacidad, su conocimiento, su red y su reputación. Esto lo digo porque Ganas y Canas es la invitación de conectar a los jóvenes que tienen muchas ganas, muchas ideas, con los canosos que tenemos mucha experiencia, estructura, reputación, relacionamiento y hagamos proyectos de emprendimiento juntos que impacten a nivel social y hagan un mejor país y una mejor humanidad. A mí me parece espectacular ese proyecto y además que tiene toda la lógica. Es como que, wow, porque no se nos había ocurrido antes a tener
Bueno, y eso ya para finalizar va atando a tu legado. Me imagino que por ahí va, ¿qué legado quieres dejar al morir? Sí, sí, claro, mi Majo. Yo creo que, bueno, primero, ¿sabes qué creo? Que los 50 y 60 son los mejores años de la vida. Totalmente de acuerdo, total. No, esto es lo máximo. ¿Por qué? Porque tú ya has vivido y recorrido un camino, estás más libre y suelto, ¿sí? Y la invitación y el legado que yo tengo ahí es que yo antes separaba mucho y decía, listo, y entonces cuando uno ya tiene 50 o 60, listo, entonces ya trabajó, chuleó, ¿no? Y ahora dedíquese a viajar y a disfrutar. La vida no es eso. Nosotros tenemos que disfrutar todos los días desde el año 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener 50 o 60? 50 o 60 significa poder expandir ese propósito que tú tienes y que además lo puedas dedicar de verdad al servicio haciendo lo que te gusta. Entonces, mi legado precisamente es invitar, conectar, acompañar y trabajar para que esas personas que están en su mejor momento de vida y el más productivo, mi Majo, se acompañen de jóvenes que tienen toda la energía para que ese legado que tienen en su vida se haga realidad y hagan emprendimientos poderosos que además tengan ese impacto social. Ese es mi legado, que me lo estoy disfrutando desde Bolívar, que además soy tan de buenas que la verdad Seguros Bolívar y todo el grupo me han permitido escribir este libro y conectar a esta comunidad y que pues obviamente yo desde mi rol hoy pues no puedo estar dedicada a esa comunidad y esa convocatoria, pero ya hay un grupo muy importante de canosos que están convocando a ganosos para que lo hagan realidad. No dudo que se va a hacer una realidad, Libby. Muchas gracias. Se me pasó volando el tiempo. Contigo es un placer hablar. Además, así no estemos físicamente juntas, pero yo siempre me contagio de tu alegría, de tu amor, de tu optimismo, de tu buena onda, de ser de buenas. Ya entienden los oyentes de por qué digo yo que soy muy de buenas ser amiga tuya. Ay, no, mi Majo, pues lo mismo digo yo. La verdad, uno de los mayores regalos que he tenido y que me dejó la pandemia ha sido tú. Tú para mí has sido una maestra total, o sea, tú eres libertad, eres vulnerabilidad, eres inspiración. Mira, es que con cada charla que tú haces y cada mañana que tengo el placer de estar contigo, me recargo de buena onda. Tú eres una persona vitamina para mí muy importante en mi vida y gracias. Libby nos compartió muchísimos aprendizajes a lo largo del episodio. Me quedo con resignificar lo que es ser de buenas en la vida. No es algo que pasa fuera de nosotros, ni algo externo. Es una decisión que tomamos, una elección en nuestra vida. Tú eliges encontrar el para qué y los regalos de los momentos difíciles. Tú eliges encontrar el propósito de lo que te pasa en la vida. Tú eliges lanzarte a la aventura. Tú eliges perdonar y eliges ser noble. Tú eliges co-crear, ser de buenas en tu vida. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Y te invito que si este episodio te gustó, lo compartas con tus amigos y contactos y empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.